otras emergencias, pero estas están referidas a la segunda mitad del embarazo. Nos vamos a referir básicamente a el cuadro más frecuente que se produce en la segunda mitad del embarazo, que es la placenta previa. Otro cuadro que no es tan frecuente, pero es dramático, como es el abruptio placentario. Y también vamos a hablar de la rotura uterina, una situación que puede a cualquier momento presentarse ante nosotros. Pues empecemos entonces. Como ustedes ven en este cuadro, vemos un útero ocupado por un feto y la placenta, que debiera estar ubicada en el fondo del útero, está ubicada en el segmento inferior, en la zona del segmento inferior. Y en este caso, además, está ocluyendo, obstruyendo el orificio cervical interno del cuello. Efectivamente, es un cuadro de placenta previa. ¿Cómo definimos la placenta previa entonces? Es una implantación anormal de la placenta, anormalmente baja, y esta tiene que estar parcial o totalmente implantada en la mucosa del segmento inferior. Como ustedes saben, solo en el embarazo hay segmento inferior. Y es una zona que va desde el orificio cervical interno hasta 10 centímetros hacia arriba. Por lo tanto, cuando la placenta, toda o parte de ella, está a menos de 10 centímetros del orificio cervical interno, decimos, esta es una placenta previa. Y cuando la placenta ocluye el orificio cervical interno, entre las variedades que vamos a hablar, será una variedad oclusiva u oclusiva total. ¿Cuál es la frecuencia? Esto sí es universal, aunque tiene algunos factores que aumentan, como la multiparidad, por ejemplo, respecto de la nulípara o primípara. Es de 1 en 200. Por eso creo que todos han visto o van a ver una placenta previa, porque cada 200 embarazos vamos a encontrar un caso. Hay factores que predisponen que haya placenta previa, y estas son probablemente las más importantes. La multiparidad. En el cuadro anterior se decía de 0,15 a 5%. 5% es en las grandes multíparas y 0,5 en las nulíparas. Y en medio están las demás. La edad. Obviamente, más grandes las señoras, más probabilidades. La presencia de miomas, abortos recientes, legrados uterinos anteriores a un embarazo, es decir, se ha sometido a alguien a un aborto este mes y el siguiente se embaraza. Entonces, el tejido endometrial no es sustancioso, no es el mejor para la implantación, y la placenta previa lo que no logra en profundidad lo logra en extensión, y entonces hace una placenta previa. Las cicatrices uterinas en general y las de cesárea en particular. Porque imagínense ustedes cuando se asocia placenta previa sobre una cicatriz en el segmento inferior, o sea, por cesárea, hay que pensar que 1 en 5 veces, además va a haber acretismo placentario. Es decir, va a haber una penetración anormal del trofoblasto de la placenta que va a invadir hasta el cuerpo del útero, etcétera. El embarazo múltiple, porque habitualmente o hay una placenta muy grande o hay dos placentas. Y otra vez el tabaco. Aquí tienen ustedes la clasificación de la que un poquito me hacía referencia. Puede ser lateral o de inserción baja. Cuando la placenta en su parte más inferior está a menos de 10 centímetros del orificio cervical interno. La marginal, diríamos borde con borde, el segundo caso. El borde más bajo de la placenta está en el borde del orificio cervical interno. Y 3, la oclusiva total, que sería el cuarto caso, donde prácticamente la torta placentaria está como un puente
sobre el orificio cervical interno. Hay todavía una cuarta variedad que es la suboclusiva o oclusiva parcial. Este es un hallazgo. Generalmente ocurre cuando la mujer está en trabajo de parto. Ha logrado 4 o 5 centímetros de dilatación y cuando el médico hace la observación del cuello mediante especuloscopía, observa una dilatación de 4 centímetros, 5 centímetros y en medio, ocluyendo el cuello, ve una esponja roja que corresponde a la placenta. Entonces dice, esta es una oclusiva parcial. Casi siempre es una marginal que por efecto de la dilatación del cuello se puede visualizar mediante la especuloscopía. La clínica de la placenta previa, cuando se presenta, es la misma para cualquier variedad. Lo que pasa es que hay algunas placentas previas, especialmente laterales o de inserción baja, que son asintomáticas y que inclusive terminan el embarazo sin generar ningún problema. Y el médico atiende el parto cuando no encuentra ninguna contraindicación para ello. Hemos de hablar nosotros de las placentas previas sintomáticas. ¿Y qué es lo que más caracteriza la hemorragia? De esta hemorragia se dice que es roja, rutilante, indolora, sin coágulos, episódica, o sea, se puede presentar varias veces, y de predominio nocturno. La señora consulta porque ha sangrado. Estaba en reposo, en descanso, durmiendo y se siente mojada. Y las características de la sangre que ya describí son las que nos cuenta cuando llega al centro. Cuando la examinamos, nos llama la atención algunas cosas como el estado materno. Es bueno, no se ha alterado. Porque la señora habrá perdido 100, 150 centímetros de sangre, lo que no altera hemodinámicamente nada. O sea, el estado general es bueno, sus signos vitales están estables, normales, diría. Cuando uno examina el útero, puede perfectamente realizar las maniobras de Leopold para diagnosticar situación, posición, presentación del feto, porque el tono del útero es normal. Y el feto habitualmente siempre está vivo. Habitualmente está vivo. Lo único, por lo tanto, que ha preocupado acá claramente es la hemorragia. Y como nosotros le enseñamos a la señora de que un signo de alarma es la hemorragia, qué bueno que consulte inmediatamente. Obviamente, las hemorragias suelen ser más precoces cuando las placentas son oclusivas del orificio cervical interno. Sin embargo, más o menos hay una distribución similar en placentas previas que se manifiestan antes de la 27 semana o hasta la 28, entre la 28 y 37 y después de la 37. Hemos dicho, estas son las características de la hemorragia y no hay más que hablar. Cuando una paciente llega de esta manera al centro, uno hace el examen clínico general, como siempre, hace su historia clínica y debe continuar con el examen clínico. Hizo la semiología, determinó que el feto puede estar en cefálica o en oblicua o en transversa. Se suelen asociar vicios de presentación, especialmente cuando la placenta está abajo, ocluyendo el orificio cervical interno. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la especuloscopía, porque uno debe poner un espejo vaginal y debe determinar de dónde viene la sangre. Porque no se olviden que la sangre puede ser de otro orden. Por ejemplo, puede ser un cáncer. El cáncer ginecológico puede dar una eh, problemática parecida. Puede haber una úlcera, puede haber un varicocele que pudiera justo ulcerarse. Puede haber una agresión sexual. Este país, amigos, es el campeón
del feminicidio. Ya no somos subcampeones, ahora somos campeones de América, de Sudamérica. Y eso no nos puede enorgullecer. Obviamente, junto con el hecho, preceden pues a veces vejaciones y otra serie de cosas. Entonces, la espéculo sirve para eso, pero fundamentalmente para ver de dónde viene el cuello, porque el tacto está prohibido, está proscrito. ¿Por qué no se tacto para buscar dilatación y borramiento? Y si hay placenta previa y hay algún grado de dilatación, al poner el dedo en el cuello va a desprender la placenta y va a provocar una hemorragia masiva. Y la paciente y el feto pueden morirse. Una vez que hemos hecho el diagnóstico clínico con la ecografía convencional, nosotros hacemos 98 a 100% de diagnóstico. Pero además no solo de placenta previa, sino de el tipo de placenta previa. Hacemos un diagnóstico topográfico. Y aquí viene lo bueno. Cuando uno encuentra una placenta previa que es menor de 35 semanas, menor de 36 semanas, lo que piensa inmediatamente es prolongar el embarazo lo más que se pueda, ojalá hasta el término. Y entonces se preocupa para hacer un tratamiento que le permita lograr aquello. Obviamente, si ha llegado a 36, 37 semanas, y si es una placenta previa oclusiva, no hay que esperar más, hay que acabar con el embarazo. Sin embargo, si es una lateral o de inserción baja, mejor dicho, y no hay contraindicación para parto, bueno, se espera que concluya el embarazo y concluya, por supuesto, felizmente en parto. Ahí está, en este cuadro se ve perfectamente el cervix y este es el polocefálico, la placenta y el cuello. Y el cuello está siendo ocluido por la placenta. Acá se ve mejor, ¿no? Ahí tenemos la vejiga, la cabeza, el cuello, que es este que está hacia abajo, y la placenta, que es esta, que no sé si la pueden ver con la flechita. Esta es la placenta que está ocluyendo un poquito el cuello. Aquí está el polo cefálico y la vejiga. Entonces, el tratamiento es controlar la hemorragia y debemos conservar el tratamiento mediante tratamiento el embarazo. ¿Cuándo decidimos intervenir? O cuando hemos logrado nuestro propósito, que es llegar al término en casos de oclusiva total, o definitivamente en caso de placentas laterales, un parto. Siempre la variedad y la hemorragia son las que van a definir. De hecho, el tratamiento conservador que se lo hace en el segundo o tercer nivel, porque el problema es altamente probable que se resuelva quirúrgicamente, nosotros, como ustedes pueden hacerlo, el tratamiento prereferencial, mantenemos el mismo, creo, protocolo. Para el feto, maduración, cuando tiene 24 a 34 semanas. Usamos la betametasona, 12 miligramos, 2 dosis con intervalo de 24 horas. Ustedes ven el caso, le ponen su primera dosis y la envían. Por supuesto, vamos a usar tocolíticos. Y aquí hay una gran discusión. Todavía está admitido que, por ejemplo, la nifedipina es un buen tocolítico y podemos utilizarlo. Hay algunos detractores que dicen que por la vasodilatación puede aumentar el sangrado, pero yo creo que es un buen recurso. La progesterona hoy está siendo utilizada y hay detractores que dicen que no es tan buena como parecía que era. Generalmente usamos 400 miligramos, 200 cada 12 horas por vía vaginal, pero también puede ser por vía oral. Y podemos usar también la indometacina, un tocolítico de acción lenta, hasta las 32 semanas de gestación. Por supuesto, el reposo es el 50% del tratamiento, de tal manera que esto en conjunto, más los controles ecográficos y específicos para determinar la salud fetal, nos van a orientar para tomar la mejor decisión. ¿Qué generalmente ocurre con una mujer que cursa un
eh, embarazo con placenta previa. ¿Se pueden romper las membranas? Sí. ¿La presentación puede ser cefálica y estar en oblicua? Sí. ¿Puede eventualmente haber acretismo? Sí, porque está implantada la placenta en el segmento inferior, una zona muy delgada. ¿Puede provocar hemorragia si no tenemos nosotros el cuidado de manejar oportunamente? Sí. ¿Se puede evitar el feto y la madre? Sí. Y puede requerir de terapia intensiva también, al igual que fármacos de distinta categoría como soluciones, hemocomponentes, etcétera, etcétera. Listo. Hemos dicho, hay solamente dos opciones. El parto en las variedades laterales o de inserción baja, cuando no hay contraindicación para el parto, y después cesárea. La cesárea de preferencia siempre se busca que sea a nivel del segmento inferior. Sin embargo, a veces optamos por la incisión corporal, cuando realmente la placenta está en toda la cara anterior y tememos que pueda sangrar al momento de incidir el segmento en el útero. Y eso prácticamente es todo. Hemos dicho el parto cuando no hay ninguna contraindicación en variedades laterales. Bueno, la anestesia siempre es epidural, la histerectomía hemos dicho segmentaria y creo que pues tenemos un flujograma que lo utilizamos rutinariamente. La otra cara de la medalla es el abruptio placentario. Este es el famoso accidente de Budelock. A Budelock lo corretearon por Europa mucho tiempo, hasta un par de años, porque en un caso se lamentó la muerte de una noble, obviamente muy importante, la familia que ella pertenecía, y por eso llevó el nombre de accidente de Budelock. Budelock fue un famoso obstetra. Y para que vean el drama y la importancia de este cuadro tan complicado, todos estos que ven ustedes en la pantalla son sinónimos. Se puede llamar abruptio, ablatio, apoplejía, drama de Budelock, hematoma retroplacentario. El nombre genérico es desprendimiento prematuro de placenta enorme inserta. Y cuando este problema se complica afectando al útero, es cuando se habla de la apoplejía uteroplacentaria o del útero de Cuvier, que han debido escuchar. Bueno, ¿qué es el abruptio entonces? Es también el desprendimiento prematuro de una placenta. La condición aquí es que está implantada normalmente, es decir, en el fondo uterino. En la placenta previa la inserción era baja, era normal. Acá la inserción es en el fondo, por lo tanto es una inserción normal. La condición es que este desprendimiento ocurra antes de que nazca el feto, o sea, con el feto adentro. Este es un cuadro muy agudo y puede ser producto de iatrogenia. Fíjense ustedes, puede provocar abruptio el uso de mates. A veces nuestras parteras empíricas suelen utilizar mates de forma indiscriminada e intempestiva. También nosotros podemos usar las prostaglandinas para inducir o conducir un parto de forma indiscriminada o no cuidadosa, o usar oxitocina y generar muchas más contracciones de las que deben tener, especialmente en el periodo de borramiento y dilatación. Si desconocemos el manejo y el protocolo de la conducción, de la inducción del parto, mejor no lo hagamos, porque podemos generar iatrogenia. Está relacionada con la hipertensión y con la preeclampsia, al punto que el 60% de los abruptos está relacionado, tiene como un antecedente importante la preeclampsia. No es que la preeclampsia produce abruptio, no. Es un factor tan importante predisponente que la asociación abrupto-preeclampsia es del 60%. Y todo lo demás,
accidentes de tránsito, caídas, traumas directos, eventualmente versiones externas. Cada vez más se han aumentado las cesáreas y ahora un poco la tendencia es hacer algunas versiones externas para convertir presentación, por ejemplo, una situación transversa encefálica. Pero si no se ha descartado circular de cordón o brevedad de cordón, podemos generar abruptio. También la descompresión brusca. En caso de hidramios o polihidramios, sí se puede provocar un abruptio. Y, por supuesto, el consumo de cocaína y tabaco condicionan también a ello. Como ven ustedes, estos factores contribuyen a la presentación del cuadro. Dos palabritas nada más. ¿Por qué se produce? Básicamente porque hay hipertonía del útero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el tono del útero, que es el estado de semicontracción del útero, y que en una gráfica se la observa como la parte más baja entre dos contracciones, es de 10 milímetros de mercurio. La vena uterina tiene 10 milímetros de mercurio. Si nosotros, generando más contracciones, usando el, la prostaglandina, el misoprostol, de forma irregular, no reglada, aumentamos el tono, se va a generar una rémora de la sangre en los espacios intervellosos. La sangre no va a poder salir porque la hipertonía va a cerrar las venas. Y al no poder salir la sangre, sigue entrando por la arteria uterina sangre arterial, porque la presión de la arteria uterina es de 80 milímetros de mercurio. Entonces, este constante ingreso y el freno de la salida hace que estos senos se pongan atención y se rompan. Y cuando se rompe, se separó la placenta del útero. Y esto es abruptio. Y si los tejidos son isquémicos, poco resistentes, como ocurre en la preeclampsia, con más razón. Y por eso la relación del abruptio con la preeclampsia llega al 60%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hemos dicho es la otra cara de la medalla. La hemorragia. También la mujer presenta hemorragia, pero la hemorragia es distinta. Esta es hemorragia casi siempre única. Es de sangre negra, oscura, como alquitrán, con coágulos. La señora se queja de dolor porque hay muchas contracciones uterinas. Y cuando uno hace el examen clínico, ve que la señora está pálida, tiene un rostro casi de facies infecciosa, está hipotensa, taquicárdica, tiende al shock. Cuando uno quiere hacer las maniobras de Leopold para determinar la presentación, situación del feto, no puede, porque hay hipertonía. Y el feto está con sufrimiento o muerto. Naturalmente, ante esta situación, la primera idea que se le viene al médico es interrumpir el embarazo. Pero cualquier persona, cualquier médico, licenciada, puede hacer diagnóstico de abruptio clínicamente. Si encuentra que hay una hiperdinamia, o sea, muchas contracciones más de 3 o 4 en el periodo dilatante en 10 minutos, si el útero no se relaja y más bien está con un tono alto, elevado, si esto impide las maniobras de Leopold, si el feto está en sufrimiento fetal y el antecedente de pérdida hemática de coágulos negros, el diagnóstico está hecho. Y como este es un cuadro siempre progresivo, lo que se debe hacer es plantear rápidamente la conclusión del embarazo. La vía la decide el médico. Hay condiciones en las que puede el parto ser una opción o la cesárea. ¿Por qué es la pregunta? Si pierde 200 centímetros de sangre en coágulos, la mujer está choqueando, porque la hemorragia primero es interna, es retroplacentaria y después recién se exterioriza.
cuando ya ha vencido por un extremo a la torta placentaria que se ha desprendido la presencia de estos coágulos, entonces los coágulos separan las membranas y se exteriorizan por el cuello y se muestran coágulos. Pero si han salido 200, seguro que adentro hay 800 o 1000 cc's de sangre que se pierde y por eso la paciente está en ese estado. Aquí en el cuadro vemos la clasificación. Se clasifica clásicamente en 4 grados y el cuadro clínico clásico del que he descrito es del grado 2 a 3, donde o hay sufrimiento fetal o hay óbito fetal. En el grado 1 hay alteraciones de la frecuencia cardíaca, pero suele haber una hemorragia muy leve y la hipertonía casi no se percibe y puede haber un poquito de hiperdinamia. Pero 2 horas después va a pasar al grado 2 con este cuadro tan florido y aparatoso que hemos mencionado. Solo para reforzar, es un cuadro evolutivo, siempre va para peor. Cuando hablamos de grado 1, estamos hablando del desprendimiento de una placenta de hasta el 30%. Cuando hablamos de grado 2, hasta el 60%. Y cuando hablamos de grado 3, por encima del 60%. Y quiero decirles que cuando se desprende más del 60% o el 60%, yo creo que el 99% de los fetos se murió. Entonces, eso hay que tomarlo literal para tomar acción rápidamente. Entonces, este cuadro obviamente puede afectar una serie de sistemas y por eso en el hospital, cuando uno refiere, pide toda clase de exámenes de laboratorio para controlar función renal, hepática, etcétera, etcétera. Y por supuesto, es muy importante controlar hemodinámicamente a la paciente para tomar la decisión que corresponda y todo cuanto haya necesidad de hacer. 2 palabras sobre esto, sobre el útero de Cuvier. Cuando uno deja que esto evolucione, y les quiero decir que hace 40 años nomás, ningún obstetra justificaba una cesárea cuando tenía una abruptio, porque realmente parecía el fracaso máximo y esperaban hasta 24 horas. Obviamente muchos llegaban a la apoplejía úteroplacentaria. Y cuando ocurre la apoplejía úteroplacentaria, que no es nada más que este abruptio, estos coágulos, que ya no se quedan separando y afectando a la placenta, sino que afectan a la pared del útero, al músculo uterino. Y microscópicamente habitualmente vemos edema de la fibra, lisis de la fibra y sufusiones hemorrágicas, es decir, penetración de sangre entre las fibras. Y esto genera muerte de la zona afectada. Por lo tanto, cuando uno encuentra un útero que entonces ya se dice es de Cuvier, porque Cuvier es quien describió este cuadro, y entra a operar, encuentra esto, un útero que está afectado, y cuando uno observa la pieza, encuentra un útero rosado en ciertos lugares y otras zonas equimóticas, moradas. Yo digo como si el útero hubiese sido flagelado, golpeado, cachiporreado. Y 30% de estos úteros deben ser histerectomizados porque no contraen, no hacen hemostasia, hágase lo que se haga. Hacemos todo. Sacamos el útero, le ponemos paños fríos, paños calientes, oxitóxicos, variedad de oxitóxicos, combinación de ellos dentro de la intramural, por vía venosa, todo lo que se pueda y cuando nada funciona, pues hay que terminar histerectomizando el útero. Entonces, como ven, es la otra cara de la medalla. Ahí tienen otro útero de Cuvier. En la zona equimótica es donde estaba implantada la placenta. Entonces, como hemos dicho, el médico definirá muy rápidamente si va a hacer parto o va a hacer cesárea. Y aunque acá digo 2 a 3 horas, hoy digo 1 hora.
1 hora es suficiente para resolver, para tomarse el tiempo para resolver el problema. Obviamente, si se espera, ¿qué va a haber? Shock, coagulación intravascular diseminada, puede haber coagulopatía de consumo, el útero Cuvelier que ya hemos hablado, puede luego haber un paro cardíaco, óbito materno, etcétera, etcétera. Son como, reitero, dos caras de una misma moneda. Y si ustedes revisan un poquito, van a ver que absolutamente tenemos razón. La placenta previa, paciente en estado general bueno, la otra yendo al shock. Tono uterino, normal, hipertonía. Feto, vitalidad fetal normal, feto con sufrimiento fetal u óbito. Por lo tanto, tú puedes diagnosticar situación, posición, presentación, no puedes hacerlo por la hipertonía. La sangre es roja, rutilante, indolora, sin coágulos. Esta es negra alquitranada con coágulos y dolorosa. Esta debes intentar conservar, ojalá hasta cerca del término. Este cuadro debes terminarlo porque siempre es evolutivo para peor. Como ven, no necesitan siquiera haber visto un cuadro de abruptio. Por la clínica y contrastando con el cuadro primero, con la placenta previa, ustedes hacen un diagnóstico sin ningún problema. Son solo 5 cosas que producen hemorragia durante el embarazo y el parto. La más frecuente, hemos dicho, la placenta previa, 1 en 200. Creo que la frecuencia de la abrupción hemos dicho 1 en 500. La rotura uterina varía de acuerdo a algunas circunstancias que vamos a hablar enseguida. Los otros 2 cuadros son durante el parto. La rotura de basa previa y la rotura del seno marginal. La basa previa es más frecuente que el seno marginal y generalmente ocurre en placentas subcenturianas. Pero por su rareza ni vale la pena mencionar. Entonces, la rotura uterina. La rotura uterina es un accidente que generalmente se da en el parto y que vale la pena recordar algunas cosas. ¿Qué es la rotura uterina? La solución de continuidad, pues, de la pared uterina de un útero grávido, ¿no es cierto? De un útero gestante. No es rotura uterina si uno perfora el útero. Por ejemplo, estaba haciendo una histeroscopía o estaba haciendo un legrado uterino y bueno, por inexperiencia o por cualquier situación perfora el útero. Eso no es rotura uterina. Y puede ocurrir en un útero sano o en un útero con cicatrices previas por cualquier contingencia, una miomectomía, a lo mejor una gran perforación uterina, a lo mejor eh, una o más cesáreas, etcétera. En el cuadro, como ven, hay una rotura a nivel del segmento inferior donde se está esterilizando el pie, uno de los pies del feto. Hay muchas clasificaciones. Intentaremos hablar de 2, tal vez. La rotura completa. La rotura completa del útero es cuando se rompe toda la pared del músculo, pero también el peritoneo visceral. Las membranas no cuentan, pueden estar rotas o no, no hay problema. Cuando la rotura es especialmente con útero indemne, entonces suele tener bordes muy irregulares. Y cuando ocurre sobre cicatrices previas, donde hay adherencias y demás, frecuentemente también puede afectar la vejiga, más que recto la vejiga. Entonces, un poco los obstetras tenemos en mente estas posibles situaciones. La rotura incompleta, en cambio, es una rotura que casi siempre ocurre en el segmento inferior y todo el músculo se ha roto, pero el peritoneo visceral está indemne. Por lo tanto, el feto aún no se ha vaciado
a la cavidad abdominal. En el primer caso, el feto se vacía, nace, si quieren, a la cavidad abdominal. En cambio, en este segundo caso, contiene el peritoneo. Y si tenemos la posibilidad de ingresar a cesárea en ese momento, o al aparatomizar, mejor dicho, todavía el feto puede estar vivo y podemos obtenerlo sin mayor problema porque lo está conteniendo el peritoneo visceral. El momento que se rompe el feto va a exteriorizarse, va a salir del útero a la cavidad peritoneal y se va a morir. Hay quienes discuten sobre rotura, sobre cicatriz previa anterior y la dehiscencia. Casi siempre dehiscencia se dice de aquella disrupción del músculo, pero asintomática, durante la gestación, entre el octavo y noveno mes. Entonces, y se da exactamente sobre la cicatriz previa. No importa, cualquiera que sea la excepción, el resultado es el mismo. Y la otra clasificación es rotura activa, rotura pasiva o espontánea. La activa es con trabajo de parto, con actividad uterina, y la otra es sin actividad uterina. ¿Cuál es la frecuencia? Es muy variable. Hay desde quienes relatan en sus hospitales en la Argentina, en el Ecuador, de 1 en 300 a 1 en 500 y otros de 1 en 1000. Nosotros estamos como en 1 en 500. De cada 500 partos hay un evento de estos. Sin embargo, como reitero, esto ocurre durante el parto. Es obvio que esto bajará dramáticamente hasta 1 en 3000 si es que se programan cesáreas electivas, pues. Y esto es lo que hacemos habitualmente. Si nosotros estamos claros, una mujer con cesárea previa puede tener un parto posteriormente, dependiendo del motivo de la cesárea anterior. Y si el factor no se vuelve a reiterar, el factor que obligó a la cesárea previa. Por ejemplo, si es una displasia de cadera, siempre va a ser cesárea. Pero si fue una cesárea por presentación podálica en primigestia y en el siguiente embarazo está encefálica y no hay contraindicación, el parto es una posibilidad. Pero si hay 2 cesáreas o más, siempre es cesárea. Entonces, este es nuestro protocolo y lo compartimos porque creo que buena parte de ustedes compartirán también. Hay quienes en otros países dicen cesárea, siempre cesárea. La OPS tiene un criterio y la FIGO al respecto. Y ellos están con que después de una cesárea sí se puede esperar un parto eutóxico. Bueno, ¿qué factores hay de riesgo para que se rompa el útero? Puede haber un problema congénito. La gran multiparidad. Se dice del periodo intergenésico corto. Corto es menos de 1 año y medio. Las señoras que tienen muchos hijos y que son mayores además. Las obesas, aunque no crean, tienen más probabilidad de romper su útero que las que no lo son. Será probable cuando el feto es grande, obvio, pero en este caso suele ser por desproporción cefalopelviana. Es decir, la cabeza es muy grandecita para penetrar por la pelvis y el útero se contrae y muestra signos de inminencia de rotura y se rompe. También en placentas ácretas, íncretas, se puede romper el útero. Y se dice, y esto lo pondremos entre comillas por si hay algún obstetra, cuando se hace una histerografía en una sola capa. Eso es lo que se llamaba la cesárea simplificada. Hay colegas que de una sola sutura cierran el útero. Otros usan 2 y hasta 3 cuando el peritoneo visceral también sutura.
Y cualquier cirugía uterina previa, el uso, obviamente, hemos dicho, de uterotónicos o de oxitóxicos, como son la oxitocina y las prostaglandinas o misoprostol. Y todas las maniobras que se realicen de forma traumática. El diagnóstico. Distinguidos amigos, yo creo que lo ideal es encontrar signos de inminencia de rotura uterina o de amenaza de rotura uterina. Esto es mucho más frecuente en úteros indemnes. En úteros con cicatriz previa, la sintomatología es mucho menor antes de que se rompa. Lo clásico, hay actividad uterina intensa. ¿Qué quiere decir eso? En el periodo dilatante nunca deben haber más de 4 contracciones, nunca. Y si ustedes tienen 5 o 6, están prácticamente con una hiperactividad uterina. Es clásico el dolor en la zona suprapúbica por efecto de la distensión del segmento inferior, la sobredistensión. Entonces, este signo se lo conoce como el signo de Band. Los ligamentos redondos se ponen muy tensos y ese es el signo de Frommer. Las orinas, poco antes de romperse el útero, se tornan hematúricas. Y eso no podemos ignorar. Es el signo de Delhi. Y por supuesto, la paciente está muy inquieta, muy ansiosa. E inclusive el feto, si hacemos una cardiotocografía, muestra alteraciones en su frecuencia cardíaca fetal. Este es el signo de Fromm. Si se fijan ustedes, parece un reloj de arena. La zona de abajo, la que está en relación con la pinza, es la zona del segmento que está muy distendida. Aquí hay una desproporción cebalopélvica clarísima. El útero se ha seguido contrayendo y el segmento inferior acá fácilmente de tener 15, 18 centímetros. Un poquito más y se rompe. En cambio, cuando se rompe el útero, el diagnóstico es y debe ser inmediato. Lo que se describe clásicamente es un dolor empuñalada en la zona de la rotura uterina, seguida de un silencio o de un cese de la actividad uterina. Era una mujer que estaba con 4, 5, 6, 7 contracciones. Viene el dolor y cesa la actividad uterina. Es muy clásico que cuando uno hace la palpación del abdomen, encuentra un tumor que viene a ser el útero, roto ya y contraído, y un feto que se lo puede tocar prácticamente debajo de la piel, diría uno. Bueno, debajo de la pared abdominal. Cuando está el útero conteniendo al feto, uno tiene que discriminar con alguna dificultad porque está la pared abdominal con todos sus componentes más el músculo uterino, que en ciertos segmentos tienen cerca de 2 centímetros de espesor. Entonces, por supuesto, eh, es más dificultoso. En este caso, el feto está casi a flor de piel. Cuando uno hace el tacto, la presentación suele subirse, si me permite el término. Está un poco descendida y ahora se va para arriba. Y la hemorragia, que es clásica, la hemorragia vaginal importante. Y enseguida la señora va a empezar a presentar trastornos hemodinámicos, pues. Va a tender al shock, dependiendo, por supuesto, del daño que han sufrido los vasos uterinos. Si infortunadamente se ha afectado la arteria uterina, una de ellas, el sangrado será profuso y irá tendiendo al shock muy rápidamente. Todo esto asociado a los antecedentes como la cicatriz uterina previa, etcétera, hacen que el diagnóstico clínico esté realizado. Acá tienen, fíjense ustedes, una rotura uterina. El útero está roto completamente y lo que ven ustedes es una bolsa que está protrudiendo meconial. Aquí tienen otros cuadros de rotura uterina, consumada ya definitivamente, se ha sacado al feto y puede ser en cualquier lugar la rotura. Acá en la izquierda es a nivel del segmento inferior y a la derecha es a lo largo de la pared uterina.
Es una rotura longitudinal. ¿Cómo manejamos el caso? Inmediatamente después del diagnóstico es clínico, reitero, básicamente, y lo principal es estabilizar hemodinámicamente a la paciente para inmediatamente proceder a una laparotomía. Aquí ya no hay cesárea, aquí hay laparotomía. Se extrae al feto y la placenta y las membranas y se decide qué hacer con el útero. Si la rotura es regular y se puede suturar, esta es una opción. Si la rotura es totalmente anfractuosa, tiene distintas direcciones, afecta gran parte del músculo, a lo mejor la mejor opción es la histerectomía. En todo caso, cada caso se maneja de forma particular, especial. No hay un patrón de conducta para todos los casos. No solo eso, tiene que ver la paridad, tiene que ver la edad de la paciente, el deseo de descendencia, etcétera, de tal manera que el ginecólogo obstetra define lo mejor para la paciente. ¿Se puede prevenir? Por lo menos se puede disminuir. ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Primero, si se trata de una paciente con cesárea previa, hay que evaluar perfectamente si esta mujer va a hacer un parto posteriormente o no. Y si va a ser parto, debe ser monitorizada correctamente. Debe tener entre sus documentos clínicos el consentimiento informado que incluya la probabilidad de decidir cesárea en caso de necesidad. Lo segundo, si usamos oxitóxicos, si inducimos o conducimos un parto, aún con óbito fetal, a veces somos más descuidados cuando hay óbito, se debe manejar el protocolo correctamente. Cuando se usa misoprostol o prostaglandinas o oxitocina, porque de lo contrario vamos a generar iatrogenia. Hay que descartar, por supuesto, desproporción cefalopélvica. Se puede hacer un parto de prueba, pero enseguida que haya duda razonable, la mejor opción será siempre la cesárea. Y también habrá que dejar de usar estas maniobras, especialmente en fetos cuando están en periodo expulsivo, como la famosa maniobra de Christeller, que no es nada más que empujar el fondo uterino de cualquier manera. Con el brazo, yo he visto hasta con la rodilla, es una locura, ¿no? Para facilitar o empujar el feto para que de una vez salga. Y esas son muy malas maniobras y pésima conducta obstétrica. Dirá uno, pero me he ido 10 bien, sí, la 11 se le va a romper. Eso no se debe hacer. Y peor si la mujer tiene una cicatriz previa. De hecho, lo hemos dicho, nosotros así lo hacemos, mujer con antecedentes de 2 cesáreas previas, ni pensar ni en pródromo de trabajo de parto. La programamos y hacemos una cesárea electiva definida prácticamente el primer día del contacto con la señora en el prenatal. Le decimos, señora, este embarazo va a terminar con cesárea y debemos cuidarlo tanto para llegar al término. Eh, Creo que sí se puede reducir la rotura uterina y creo que nosotros podemos contribuir efectivamente teniendo en cuenta además que cada vez más se ha generalizado el uso de la cesárea o el procedimiento de la cesárea. Y creo que hasta se está operando con exageración. Un dato, el último. La OPS, la FIGO dicen que no debiera haber más del 15% de cesáreas. Yo sé que los centros de atención de tercer nivel en todos los departamentos y países recolectan prácticamente todas las pacientes que son derivadas de los otros niveles y tienen
una incidencia de cesáreas que superan el 40%. En algún caso, el 50%. Eso es harto. Y esto obviamente condiciona a que en un siguiente embarazo esta persona pudiera tener solo la mitad de opciones de que tenga un parto vaginal. Y si repite su cesárea, pues esta mujer siempre hará cesárea. Bueno, creo que esto es todo. Esto es cuanto quería comentarles.